objeto. SCP-742 Clase del objeto. Keter Procedimientos especiales de contención. Todas las instancias de SCP-742-1 deben ser mantenidas en celdas de confinamiento solitario en el ala de máxima seguridad del sitio censurado y deben ser alimentados con censurado, kilogramos de médula ósea humana recién sacada, obtenidas de censurado además de raciones humanas estándar. Muestras del virus de SCP-742 deben ser guardadas en la cámara de seguridad del sitio. 19. El personal debe notar que los individuos infectados son extremadamente peligrosos. SCP-742 en sí tiene una muy baja efectividad, excepto cuando se inyecta directamente en el torrente sanguíneo y no es considerado un riesgo biológico. El destacamento móvil censurado ha sido creado para responder inmediatamente a los brotes no contenidos de SCP-742, y están actualmente en el campo en censurado. Descripción. SCP-742 es un retrovirus, aproximadamente veces más complejo que cualquier otro virus conocido. SCP-742 infecta todo tipo de células pero entra en un ciclo lítico directamente en los linfocitos T colaboradores, llevando al infectado a una inmunodeficiencia que permite a SCP-742 dañar al resto de las células. Las células infectadas segregan hormonas que incrementan el apetito así como un compuesto de señales. Una vez que la infección sea completada, la concentración de este compuesto de señales alcanza un nivel objetivo y la infección entra en fase 2. Durante la fase 2, SCP-742 afecta el sistema nervioso, causando que el sujeto infectado consuma vorazmente cantidades enormes de comida rica en proteínas y buscará oscuridad en una zona excluida, a menudo una cueva, edificios abandonados o alguna cripta. En este punto el sujeto entra en un estado de hibernación, ralentizando el metabolismo al punto de una muerte aparente. Durante este período el retrovirus de SCP-742 se retranscribe al ADN del sujeto y desactivará sus propiedades virales. Después de este suceso, el sujeto es designado como SCP-742-1. Las recién creadas instancias de SCP-742-1 usarán la energía consumida durante su fase viral para alterar su fisonomía, resultando en un organismo superficialmente similar a un ser humano, pero con un segundo tracto digestivo conectado a datos borrados en el paladar, varios órganos nuevos con funciones indeterminadas y un sistema nervioso sutilmente alterado. Una vez transformados completamente, las instancias de SCP-742-1 continuarán sus funciones como si fueran seres humanos normales, y son virtualmente indistinguibles sin examinación médica. Sin embargo, la infección de SCP-742 desestabiliza el genoma durante la retranscripción, dando lugar a síntomas consistentes con la disfunción de la telomerasa en un plazo aproximado de un mes. SCP-742-1 puede prevenir al consumir células madre. En la naturaleza, los infectados SCP-742-1 son cazadores nocturnos, depredando a humanos aislados. Primero la víctima es paralizada por una mordida venenosa, luego la médula ósea es drenada mediante censurado. La carne de la víctima es ocasionalmente devorada para sustentarse. Las instancias de SCP-742-1 normalmente no envejecen y si tienen un gran sustento de células madre, serán biológicamente inmortales. Las instancias de SCP-742-1 cazan específicamente a humanos jóvenes por las altas cantidades de células madre que pueden obtener. Niños que aún tengan sus dientes de leche serán encontrados sin estos aparte de datos borrados. Las instancias de SCP-742-1 cazarán a mujeres embarazadas entrando en un estado infeccioso. Normalmente las instancias SCP-742-1 usan las células madre pluripotenciales de la médula ósea para regenerarse y es incapaz de esparcir la infección de SCP-742. Sin embargo, después de ingerir mínimo gramos de células madres totipotentes, típicamente lo obtienen de fetos humanos, a pesar de que el origen es irrelevante. SCP-742-1 secreta una pequeña cantidad de fluidos llenos del retrovirus de SCP-742 de las glándulas. Este fluido lo inyecta con datos borrados en la arteria principal de la víctima, lo que causa el vector principal de la infección de SCP-742. Las instancias infectadas por un ya infectado de SCP-742-1 hace que se comporten servilmente hacia este.